Hace más de 120 años, se inició una saga de maestros. Desde entonces, hemos acumulado saber generación tras generación. Y hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones. 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo bodega natural, laboratorio sensorial, espacio show cooking, sala de corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal unidos en el campus del jamón Monte Nevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos físico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs, seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. Campus del Jamón Monte Nevado. Tradición, formación, innovación. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al campus de Monte Nevado, a la segunda conferencia científica de nuestro campus, ¿no? Agradecer especialmente a Mercedes Izquierdo, que está aquí con nosotros, doctora veterinaria en el CITICEC. Muchas gracias, Mercedes. Y bueno, pues a todos los asistentes, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en julio, por la tarde, con el calor que hace, bueno, pues esto demuestra gran pasión por el cerdo ibérico y por el jamón, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Como sabéis, en el campus Monte Nevado tenemos programadas pues una ponencia científica cada mes. Por ejemplo, en agosto, la próxima ponencia será el 4 de agosto, en la que Juan Vicente nos hablará de su nuevo libro, ¿vale? Ibérico, el origen del nombre y mucho más, ¿de acuerdo? Y bueno, pues me gustaría contar con todos vosotros de nuevo, ¿no? La conferencia de hoy tiene por título Lampiños de tipo fiscal, diferencias productivas y sensoriales. Y el programa que tenemos previsto consiste en que Mercedes, en primer lugar, nos hablará de las estirpes y un proyecto que hemos hecho, hicieron ellos y nosotros colaboramos en la parte del curado. Posteriormente habrá una presentación de Monte Nevado, en que hablaremos de toda la parte de nuestro trabajo de curado y por último tendremos tiempo para preguntas y para un coloquio. Voy a mencionar brevemente el currículum de Mercedes para que podáis conocerla mejor, ¿de acuerdo? Mercedes es licenciada en veterinaria por la Universidad Complutense, es Master y PhD en Iowa State University, Animal Breeding and Production, es coordinadora del área de investigación porcina en CITICEC, colabora con el CERIBER como coordinadora del programa de mejora genética del cerdo ibérico, pertenece al grupo GENTA, Genética y Tecnología Animal, de la Universidad de Extremadura, y ha coordinado numerosos proyectos de investigación nacionales y algunos internacionales, así como programas con empresas y bueno, es autora de diversas publicaciones. Así que sin más, Mercedes, cuando quieras, puedes empezar su presentación. Sí, sí, pasamos con este.
la mejor. Sí, sí, no tuve problema. No, yo creo que ya. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Montenegado por haber organizado este tipo de conferencias y por haberme invitado a participar en él. Y también por esta iniciativa pues, tan estupenda, ¿no? Del campus del jamón, que me parece muy interesante y bueno, que va a tener mucho recorrido y ustedes también. Y bueno, también dicho esto, pues como ya he dicho, ya me ha presentado Alejandro, así que no me presento yo. Y vamos a presentar, lo que sí quería presentar. Vamos a ver si se puede. Ahora que estás en presentación. Sí, sí, puede ser, si no. Sí, vale. ¿Pero prefieres hacer este modo de Puede ser. presentación? Sí, claro. No se ve, sí. A ver qué no está pasando. Ahora, exacto. Bueno, si no, lo ponemos. No, te lo pongo en nota. Ah, sí, tampoco. Ahora, Ya, ¿no? sí, pues directamente con esto, si no, con el agua. Con el- Sí, perfecto. Vale, bueno, voy a presentar un poquito, como ha dicho Alejandro, yo trabajo en Cicites y bueno, que es Cicites, es el Centro de Investigaciones y Tecnología de Extremadura. Consta de 4 centros que lo también visita. Tenemos 3 en Badajoz, que es la Segunda Orden, un de trabajo, que es el Centro de Investigación Agraria, y los proyectos tanto de producción animal. Después, en Badajoz tenemos el Centro de Tecnologías Agroalimentarias, OITRAES. También en Mérida está el Instituto de, empezó siendo el Instituto del Corcho y ahora ha pasado a ser el Instituto del Corcho de Madera y Metal Digital para dar servicio a varias industrias, que sobre todo la industria corchera, que es muy importante, como sabéis, también en Extremadura. Y luego se creó finalmente un centro de agricultura ecológica y de montaña, con la zona de Cáceres, para dar servicio a los empresarios y productores de esa zona, que está ubicado en la sede. ¿Para qué? Bueno, pues nuestro centro básicamente es para colaborar con el tejido empresarial, sobre todo de Extremadura, para intentar llevar la línea de Brasil a las empresas. Vale. No trabajamos solamente con empresas de Extremadura, sino que trabajamos con empresas de toda España e incluso con alguna multinacional. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos formación, analíticas, ensayos laboratoriales, asistencias técnicas con empresas y de asesoría, y luego tenemos un equipo importante de transferencia de tecnología y divulgación. Somos un equipo de 320 personas, de las cuales 52 somos investigadores y en estos momentos tenemos 12 becarios predoctorales que esperemos que pronto se queden en el instituto como nuevos investigadores. En el área en el que yo trabajo, el área de investigación porcina, trabajamos fundamentalmente en 3 líneas de investigación, o en 3, sobre todo en mejora genética y conservación de estirpes del cerdo ibérico. Como ha dicho Alejandro, yo colaboro con Aceriben en el programa de mejora del cerdo ibérico. Además, estamos haciendo algunos proyectos de genética molecular. Estamos mapeando el genoma del cerdo ibérico y en concreto de las estirpes. Y bueno, y varios proyectos también de expresión génica, que algunas cosas os voy a contar. También tenemos un área importante en perinatología, inmunocastración y bienestar animal. Y bueno, simplemente remarcar que hemos sido pioneros, hemos hecho muchísimos trabajos sobre inmunocastración. Nosotros pusimos a punto la técnica de inmunocastración en hembras. Ya sabéis que el tema de la castración quirúrgica plantea cada vez más problemas, pero afortunadamente los machos aún se pueden castrar en su primera semana de vida, lo cual es muy importante y debe mantenerse así para dar servicio a los productores del cerdo graso. Pero por si acaso, nosotros ya hemos puesto protocolos a punto por si en un momento dado tuviéramos que utilizarlos. También tenemos, obviamente, un área de sostenibilidad, alimentación del cerdo ibérico. Sobre todo estamos apostando por una alimentación, una proteína de proximidad para evitar un poco la importación de la soja. Y también hemos trabajado con uso de subproductos como la cascarilla de arroz, que es un subproducto que se puede meter dentro del pienso como fibra de bienestar animal. Ya sabéis que el cerdo ibérico pasa un poquito de hambre a lo largo de su ciclo de vida, pues los piensos ricos en fibra
le ayudan a estar con un buen bienestar animal. Y también un proyecto muy interesante de nuestros compañeros, sobre todo de producción vegetal, y es el uso de triticale, que se usa en la alimentación animal, pero ellos lo fortifican con selenio. Así introducen el selenio en la hoja y en el grano de triticale, y cuando el animal come ese pienso, pues está rico en selenio, que es un potente antioxidante, y hemos visto además que incrementa la vida útil de la carne de los animales alimentados con este tipo de triticale. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora ya vamos a pasar un poco más al tema que nos ocupa hoy, de la comparación de las estirpes de cerdo ibérico. Solamente quería añadir una cosa, que para todo el público que está en streaming, que si tienen cualquier pregunta y demás, pues la vayan poniendo en el chat para que, bueno, pues al final intentemos respondérsela, ¿no? Perfecto. Bueno, pues el libro genealógico del cerdo ibérico, que lo gestiona de momento Aceriber, pues contempla 5 estirpes distintas de cerdo ibérico: la lampiño y la retinta, estirpes puras originarias, que entre ellas y con otros cruces distintos han ido dando lugar al entrepelado, al torbiscal y al manchado de jabugo. Un poquito de historia de las estirpes del cerdo ibérico sobre un estudio que realizó Clemente, en el cual se citan 3 estirpes originarias dentro del tronco ibérico: las coloradas, las negras y las rubias. En ambas estirpes existen variedades españolas o extremeñas, básicamente, y andaluzas, y también variedades portuguesas. Y ha sido del cruce, por ejemplo, de las retintas extremeñas y las retintas portuguesas, de las que salió un retinto mejorado, que es el que ha dado lugar prácticamente a todas las líneas de retinto que se están produciendo hoy en día. Y nosotros tenemos la línea Valdesequera, que es la que va a ser objeto del estudio que presentamos. También la estirpe lampiña, que tiene la portuguesa, y luego el famoso Guayervas, o el lampiño de la Serena, que está prácticamente extinto ya. Y el lampiño del Guadiana o Guayervas lleva el mismo camino, pero vamos a intentar que podamos rescatarlo y conservarlo. El cruce de retinto con lampiño nos dio lugar al negro entrepelado, y después el desón del Encinar fue el que desarrolló la estirpe de torbiscal, cruzando pues las 3 líneas, tanto colorados portugueses como negro o guayervas, o rubios portugueses también. Y finalmente está incluido el manchado de jabugo, que bueno, es un censo muy pequeñito, testimonial, y no es tronco ibérico, parte de tronco ibérico, pero han intervenido razas foráneas, como podéis ver en su creación. Bien, ¿por qué surge este proyecto? Bueno, como podéis ver, pues hay una gran diversidad de líneas y estirpes de ibérico. Todo esto, que es bueno, porque al fin y al cabo es variabilidad, pero también hace que haya pues una gran heterogeneidad de productos en el mercado. Y esto no siempre es bueno para los consumidores, porque se pierden ante tanta diversidad y, sobre todo, la falta de consistencia en los productos. ¿Qué pensamos? Pues que era muy interesante caracterizar las estirpes, y así, sabiendo más o menos cuáles son las características de cada una, pues también podemos catalogar sus productos y posiblemente también llegarlos a etiquetar en un momento dado como estirpes distintas, con unas características distintas, para que así el consumidor, de forma más fácil, pues sepa lo que compra o compre lo que le guste. También era importante realizar este estudio, pues lo que os he comentado antes, como genetista, y además creo que da mucha pena que se pierdan estirpes, ¿no? Entonces, caracterizándolas y conociéndolas, de alguna forma podemos intentar utilizarlas, ponerlas en valor. Entonces, si en vez de hacer cruces pues así aleatorios entre estirpes, como normalmente se está haciendo, los ganaderos, dentro de su buen criterio, pues hacen cruces indiscriminados, podemos intentar aprovecharnos de la posible complementariedad o heterosis de estas estirpes, cruzándolas entre ellas, teniendo en cuenta que todas serían etiqueta negra, porque son todas ibéricas, y podríamos mejorar los productos a la vez que estandarizarlos. Y al mismo tiempo, pues podríamos conservar, ya que si las utilizamos en cruzamientos, pues conservaríamos estas estirpes que por sí solas, pues a lo mejor no tienen un gran valor económico. Por si fuera poco, toda esta variabilidad que tenemos de estirpes, sabemos que la norma de calidad del cerdo ibérico contempla 3 sistemas distintos de acabado o finalización de estos animales: el cebo, el acabado intensivo, el cebo de campo y la montanera.
como una nota informativa, deciros simplemente pues, que según datos de ASICI, en el 2020 se sacrificaron casi 4 millones de cerdos ibéricos, de los cuales el 62% eran animales de cebo intensivo, un 20% fueron de bellota y un 18% animales de cebo de campo. Bueno, voy a pasar, como ya os he explicado, vamos a tratar una serie de caracteres productivos y metabólicos en 3 estirpes y en 2 sistemas de alimentación. Vamos a trabajar únicamente con lo que es el cebo extensivo comparado con la montanera. Os he dicho las 3 estirpes con las que vamos a trabajar son la lampiño, la retinto y la torbiscal. Fenotípicamente, por sí solas, ya son bastante diferentes. La estirpe lampiña es la que tiene un menor formato, es la más pequeñita, se cierra, o lo mismo, acaba su periodo de cebado aproximadamente a los 150-155 kilos, y lo que hace que produzca aparentemente piezas pequeñas o poco comerciales, lo cual no es cierto del todo. Por otra parte, la estirpe torbiscal es la que tiene un mayor formato, es de capa colorada y tiene bastante pelo, y su peso de sacrificio cuando está ya bien engrasada o cerrada es aproximadamente 170 kilos. Y entre medias tenemos la estirpe retinta, que es de capa colorada, y sobre todo cuando son pequeñitos lo apreciamos mejor, pero esta tiene pelo, la lampiño no tiene pelo y la retinta sí que tiene pelo. Es de tamaño intermedio, su peso de sacrificio aproximadamente está entre 160 a 165 kilos. Y luego, bueno, no me voy a extender con los sistemas de producción porque están descritos muy bien en el decreto de la norma de calidad del cerdo ibérico, pero sí un poco comentaros pues que el cebo de campo es un cebo en el cual los animales están al aire libre, pero se alimentan de un pienso, se les da un concentrado durante todo su periodo de finalización, mientras que el cebo de montanera, como todo el mundo sabe, pues es el cebo en el cual los animales están libremente en una dehesa pastando porque comen hierba y también comen, aprovechan y sacan mucho beneficio del famoso fruto que es la bellota de las encinas y alcornoques del bosque mediterráneo. Bueno, vamos a pasar a las medidas ultrasónicas y a la calidad básicamente de canal. Bueno, os voy a contar medidas ultrasónicas porque nosotros hace tiempo que empezamos a trabajar con la tecnología de ultrasonido para medir la composición corporal de los animales. Como composición corporal, sobre todo, lo que trabajamos es en espesores grasos y musculares. Hacemos una ecografía en el espacio intercostal entre la 10ª y la 11ª costilla y esa ecografía nos da la imagen que estáis viendo ahí arriba. Esa imagen, que define bastante bien el lomo, se observa bien el lomo y se puede medir la capa de grasa dorsal, pero no solamente la capa de grasa, sino que se distinguen perfectamente las 3 capas de grasa que tiene un cerdo ibérico cuando está completamente cebado. La capa externa, la capa media, que es la más gruesa, y luego la capa interna, que es la última en formarse. Después se puede trazar el área del lomo y además también se mide el espesor, que a veces es más fácil tomarla. La técnica de ultrasonido es una técnica barata y es sencilla, lo que ocurre que requiere de técnico especializado. Hay que aprender un poquito, hay que hacer un curso, pero una vez que aprendes, pues realmente se pueden hacer bien, se miden y es económico. Estas medidas han estado contrastadas y están publicadas. La contrastación luego con su equivalente en la canal del animal, ¿de acuerdo? También esto es la medida más estandarizada que usa todo el mundo, en muchos equipos ya utilizan y miden el lomo, pero nosotros quisimos ir un poco más allá e intentar buscar zonas anatómicas en el jamón también para poder medir características del jamón. Entonces, a nivel de la zona del jamón, justamente un poco entre la punta del ilion y la del isquion, se coloca la sonda y nos da la imagen que estáis viendo. Esa imagen se puede visualizar fácilmente la espina isquiática y es esta espina la que usamos como punto de referencia, trazando una línea perpendicular y medimos lo que es espesor muscular y espesor graso en la zona glútea. Finalmente también observamos, escaneando el jamón, ecografiando más partes del jamón, que había una zona, hay en un pliegue
en un pliegue isquiático que hay justo debajo de la cola, colocando la sonda, da una imagen que también es bastante consistente, porque lo importante es que sean imágenes consistentes con puntos anatómicos concretos que nos permitan luego medir todos los animales a un mismo nivel para comparar estas medidas entre ellos. Entonces, en esta imagen que veis, hemos podido trazar el área de lo que sería el músculo semitendinoso, y justo donde en su inserción con el semimembranoso hay una pequeña escotadura que utilizamos como punto de referencia para medir la grasa a nivel del semitendinoso. Bueno, pues con todos estos puntos hemos hecho medidas de composición grasa, medidas musculares, no os las repito, y ahora un poquito las voy a repetir para que veamos los resultados. Ay, se han corrido las rayas, no pasa nada. Vemos lo que es el músculo y la grasa glútea, el músculo y la grasa semitendinosa, el área del lomo, y luego las medidas de la grasa, las 3 capas, interna, media, externa y grasa total. Ahí están descritas. Hemos hecho un análisis de varianza, obviamente, en el que incluimos la estirpe y el sistema de alimentación, y luego la interacción que se pudiera dar entre los dos efectos. Observamos que además nos resultó curioso que la estirpe retinta es la que presenta una mayor profundidad del músculo glúteo, y sin embargo la lampiña presenta un mayor área del músculo semitendinoso. El torbiscal presenta un mayor área del lomo, eso también lo sabíamos por otros estudios, aunque en este no resultó significativo, pero sí es mayor. Por otra parte, viendo los espesores grasos, yo creo que voy a coger el láser un poquito, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, no está marcado. Bien, ahí, pero se observa que la estirpe torbiscal es la que tiene menor espesor de grasa comparada con las otras dos, siendo la torbiscal y la retinta iguales en espesor de la grasa. Bueno, nos preguntamos un poco por qué estas diferencias. Podríamos tener alguna explicación quizá en la forma de caminar de estos animales, que uno desarrolla más glúteo o más semitendinoso según el ejercicio. Luego a lo mejor hablamos un poquito más de estos resultados. Por otra parte, si comparamos el sistema de cebo con el de Montanera, sí que se observa que el sistema de Montanera es el que deposita más grasa prácticamente a todos los niveles, a nivel del lomo y también a nivel del semitendinoso. Y curiosamente también presentan los animales de Montanera un mayor área del músculo semitendinoso. Entonces, hemos pensado que quizá es el músculo que más hipertrofia al caminar el animal. El animal de Montanera hace bastante más ejercicio que el animal de cebo, tiene que ir buscando la bellota. Y entonces quizá ese ejercicio que hace cuando va caminando contribuye a que el músculo semitendinoso se hipertrofie más en el sistema de Montanera que en el cebo. Bueno, es una posible teoría. Además, también estos animales se sacrificaron, y en el momento del sacrificio se hizo el despiece comercial de jamones, paletas y lomos, y también se cogieron muestra para grasa intramuscular y para perfiles de ácidos grasos, porque nuestro trabajo lo que más nos interesaba era prácticamente la deposición grasa. Los resultados que obtuvimos de las canales, pues obtuvimos que la estirpe torbiscal es la estirpe que presenta unos mejores rendimientos. Presenta mejor rendimiento de jamón, de lomo y de piezas nobles en general. Y por otra parte, es la estirpe retinta, como veis marcado, la que presenta un mayor porcentaje de grasa intramuscular. Resultados que también habíamos visto ya en otros estudios, que la retinta infiltraba más. Por otra parte, comparando el sistema de cebo y Montanera, pues observamos que es el sistema de cebo el que presenta mayores rendimientos de jamón, lomo y piezas nobles. La paleta va por otro lado. Y también, sin embargo, curiosamente, no hay diferencias en la grasa infiltrada entre el cebo y la Montanera en estos animales. A modo de resumen, pues simplemente, bueno, un poco repetir lo mismo: retinto más espesor de glúteo, torbiscal posiblemente mayor lomo, y lampiño más semitendinoso, y luego sí, el torbiscal menos espesor graso.
Comparando los dos sistemas, el sistema de Montanera, más grasa dorsal, más grasa semitendinosa y más área del músculo semitendinoso. Y luego, en cuanto a los rendimientos, pues como hemos dicho, Torbiscal, mayor rendimiento que las otras dos estirpes, y la retinta, a mayor grasa intramuscular. También hemos visto algo de más color de carne, pero bueno, no hemos entrado mucho en la carne. Y luego es verdad que el lampiño presentó un menor rendimiento de paleta. Igualmente, el cebo, ya sabéis, mejores rendimientos que la montanera. Bueno, pues después de estos estudios de Canar, hicimos estudios de metabolismo lipídico, porque también nos interesaba, era uno de los aspectos que más nos interesaba comparar en estas estirpes. Voy a presentar primero los resultados del trabajo de expresión génica que hemos hecho. He visto cómo se expresan en el tejido muscular, en el lomo, unos genes que están muy relacionados y que creemos que son muy importantes en el metabolismo lipídico. Como veis, están agrupados 6 genes, esas rayas entre ellos significa que comparten diferentes rutas metabólicas y la mayoría de ellas, bueno, están implicados en varios desarrollos y en varias rutas metabólicas, pero muchas de ellas relacionadas con el metabolismo lipídico. Y un gen que está apartado, que no participa de estas rutas, pero es interesante porque es el que tiene cierto efecto sobre la diferenciación celular de los adipocitos. Bueno, deciros que estos genes participan en el metabolismo lipídico, muy importante, el SCD. Es el gen de la desaturasa, que es el que se encarga de desaturar los ácidos grasos saturados, pasarlos a monoinsaturados, obviamente de gran importancia. Y luego también, por ejemplo, pues el ACOX, que es uno de los genes que se encarga de la degradación de los ácidos grasos, sobre todo de los de cadena larga. Y luego tenemos el FAS, por ejemplo, que es un gen bastante importante en la síntesis de nuevo de ácidos grasos. Y todos los demás, de alguna forma más o menos implicados dentro del ciclo de Krebs, pero están en rutas metabólicas de síntesis de ácidos grasos. Y, por supuesto, el EGR1 que he dicho antes, que es el que participa en la diferenciación de adipocitos. Comparando de nuevo las estirpes con los sistemas de alimentación, obtuvimos que la retinta presentaba una expresión mucho mayor que las otras dos estirpes en relación al gen de la desaturasa. Y esto vamos a irlo comentando después en los siguientes resultados que obtenemos. Es un resultado bastante interesante y que además nos sorprendió. Es verdad que tiene ciertas características, pero es doble expresión prácticamente que los otros dos. Y también además tiene una mayor expresión del FAS y del ACLI. Con lo cual es una estirpe que presenta un metabolismo lipídico mucho mayor en general que las otras dos estirpes. Después, comparando los sistemas de alimentación, el sistema de cebo es un sistema donde estos genes de metabolismo lipídico estaban muchísimo más expresados que en el sistema de Montanera, excepto el de la desaturasa y el de la diferenciación celular. Bueno, ¿por qué puede ser debido esta expresión? También nos llamó la atención y bueno, pensamos que se puede deber a dos causas. Posiblemente la bellota es mucho más rica en ácidos grasos y sobre todo en ácidos grasos monoinsaturados, con lo cual el cerdo toma esos ácidos y los deposita directamente en la grasa y por tanto no necesita un metabolismo lipídico tan elevado como el animal de cebo. También, por otra parte, sabemos por otros estudios que cuanto más energético es un pienso, más se activa el metabolismo lipídico. Ya sabéis que el ciclo de la energía y el de la grasa pues, están muy relacionados y entonces animales con un pienso alto y rico en energía expresan y tienen un mayor metabolismo lipídico. No es que en este caso los piensos fueran unos más ricos en energía que otros, posiblemente lo contrario, pero sí que es verdad que durante la montanera hay un gran desgaste energético y pensamos que también de alguna forma puede contribuir a esas diferencias en expresión, aunque posiblemente la teoría más lógica es pensar que es la composición de la bellota la que reduce la expresión de estos genes en esos animales.
hago un resumen, aunque bueno, yo creo que no os hace falta, pero que sepáis que la retinta es la que tiene un mayor metabolismo lipídico y de genes relacionados sobre todo con la desaturación y con la síntesis de novo. Igualmente, el cebo presenta mucha más expresión de metabolismo de genes grasos y por tanto más metabolismo lipídico que la bellota. También tomamos muestras de grasa y hemos estudiado los perfiles de ácidos grasos de estos animales. Como resultados, una tabla un poquillo grande. Vamos a ver si explicamos un poquito. Estaba puesto, ¿no? Perdón. ¿Lo hemos quitado? Ahora. Vale. Bueno, son muchísimos ácidos grasos, pero no vamos a entrar en todos. Pero sí que salta a la vista y es evidente que la estirpe retinta tiene una mayor cantidad de ácido oleico en su grasa, que se corresponde con una mayor proporción de monoinsaturados, lo cual está perfectamente de acuerdo con el resultado anterior, que tenía una expresión mucho mayor del gen de la desaturasa. Luego, por lo menos, estamos resultados coherentes. También es verdad que es la retinta la que tiene menos cantidad de ácidos saturados, son proporcionales, siendo la lampiña la que tiene más saturados, aquí lo veis, más saturados y menos monoinsaturados. Y la torbiscal es intermedia entre las dos. Bueno, pues con estos resultados nos han parecido interesantes, aunque algunos ya se conocían, que la estirpe retinta pues quizá tenía más monoinsaturados. Si nos fijamos en los sistemas de alimentación, y esto se conocía más, el tema de estirpes es más novedoso, pues nos encontramos que en el sistema de Montanera hay más monoinsaturados y más poliinsaturados, mientras que el sistema de cebo tiene más proporción de ácidos grasos saturados. Hemos calculado también unos índices que son el índice aterogénico, trombogénico y la ratio N6, N3, y estos índices básicamente se calculan un poco porque indican lo saludable de una grasa y por ende de la carne que lleva grasa. Entonces, cuanto más grandes son estas ratios, estos índices, menos saludable es esa carne, y cuanto más bajos son, más saludable. Entonces, la estirpe lampiña tiene estos ratios un poquito mayores, con lo cual podríamos decir que quizás su carne es un poco menos saludable, mientras que la retinta podría ser más saludable. Y sobre todo, la de Montanera es bastante más saludable a nivel de sus ácidos grasos, de la composición de sus ácidos grasos y de sus ratios, que el sistema de alimentación de cebo. Bueno, resumiendo entonces, retinto más saludable, más monoinsaturados, lampiño más saturados, quizá menos saludables, y la torbiscal intermedia entre las dos. Es lógico también, intervienen las dos en su formación. Y también estos resultados también nos indican que la lampiña y la retinta genéticamente son estirpes posiblemente las más distintas, las más diferentes dentro del tronco ibérico. Por otra parte, el sistema de Montanera, bueno, esto no es nuevo, ya lo sabíamos, es más saludable que el cebo extensivo, que los sistemas de cebo. También estudiamos el metabolismo sanguíneo. Al momento del sacrificio tomamos muestras de sangre. El metabolismo sanguíneo también son buenos indicadores del grado de alimentación del animal también, y también de su grado de estado de salud. Por ejemplo, pues los niveles de urea en el suero sanguíneo pues nos indican el metabolismo proteico y el contenido proteico de la dieta. Los niveles de colesterol pues están más relacionados con la tasa de ingestión, sobre todo de ingestión de grasas, y el metabolismo de lipoproteínas. La fructosamina es un parámetro, bueno, relativamente interesante, pero nos avisa cuando hay un riesgo posible de ateroma, o sea, de problemas cardiovasculares y de diabetes. El lactato se ha considerado en algunos casos que puede ser un indicador de estrés.
La glucosa es un indicador del metabolismo de los hidratos de carbono, y los triglicéridos en general son un indicador un poco de todo el estado metabólico y nutricional del animal, y aumenta con excesos nutricionales. Volviendo a los resultados, observamos que de nuevo es la estirpe retinta la que tiene unos valores séricos de triglicéridos, de glucosa y de colesterol más elevados que las otras dos estirpes. Hemos comparado estos valores con valores en la bibliografía. No hay muchos estudios de cerdo ibérico, hay pocos, hay algunos, sobre todo los portugueses han trabajado, pero digamos, por ejemplo, que estos valores de triglicéridos, casi todos los valores, si bien los comparamos porque pueden ser más altos y más bajos, pero están todos dentro de lo que serían valores fisiológicos, excepto el nivel de triglicéridos, que en la estirpe retinta está muy elevado y rozando ya lo que podrían ser valores patológicos. Digamos que el animal está ya en un estado muy engrasado y bueno, con riesgo cardíaco, si fuera otra especie. Por otra parte, bueno, perdonad que no os he puesto, pero bueno, aquí se ve ya en esta diapositiva, vemos las diferencias, y también observamos que el sistema de cebo, en los animales de cebo, presentan mayores valores de urea, triglicérido, lactato y glucosa. El sistema de cebo, en la dieta de cebo, tiene más proteína que la dieta de bellota. Igual que os he dicho que energéticamente no eran muy diferentes, pero sí que la bellota es deficitaria en proteína, con lo cual los niveles de urea son más bajos, y los otros posiblemente están más bajos creemos por el ejercicio. Están comiendo niveles energéticos altos, unos hacen ejercicio, otros no, unos tienen los valores, los parámetros sanguíneos más elevados que los otros. Bien, como os hago el resumen, pues ya sabéis, el retinto más elevado que los demás y el cebo de campo más elevados, que la montanera. Bien, luego tuvimos la gran suerte, cuando sacrificamos estos animales, pues que Montenevado se ofreció, bueno, no vamos a entrar en detalles, se ofreció a curarlos y mantener la trazabilidad, que era lo que más nos interesaba, y hacer un proceso de curación. Entonces, estos jamones se han curado aquí en Montenevado, y Montenevado nos ha aportado unos datos que son muy interesantes, y además son poquísimos los estudios que se han hecho a estos niveles, comparando estirpes, sistema de alimentación, todos en un mismo momento. Estos animales nacieron todos a la vez, más o menos con un mes de diferencia, y se han ido criando y se han cebado todos a la vez, se han sacrificado en el mismo momento, por lo cual pues son unos datos muy interesantes, y estos resultados pues también son muy, muy interesantes y novedosos. Así, por ejemplo, pues hemos ido haciendo un seguimiento de los pesos de los jamones según han ido pasando por las distintas fases de la curación, del perfilado, el salado, luego pues lo que es el secado, y ahí sabéis vosotros más que yo, pero bueno, y al final el proceso más largo del secado a la curación. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, pues que en estos animales, al inicio, los torbiscales presentan un peso mayor de jamones. Ya vimos que tenían mayor rendimiento al principio, y también son animales de mayor formato, por tanto los jamones tenían más peso que los retintos o lampiños. Y esas diferencias se van manteniendo al principio en los distintos procesos, desde que los perfilamos, que pierden peso, el peso por perfilado, pero siguen siendo más grandes los torbiscales. También después de cuando salen de la salazón, pues también pierden un poquito más de peso. Después, cuando terminan el secado, y luego el periodo más grande, imagino que es del secado a la curación, cuando ya el jamón está terminado, que empiezan por cerca de 14 kilos y medio o más, y terminamos allá por los 8 kilos, van perdiendo. Y al final, en el último periodo, observamos que esas diferencias ya no son tan grandes, que la torbiscal es superior, tiene un peso superior a la retinta, pero no es más grande que la lampiña, con lo cual los pesos se igualan, lo que también nos está indicando en cierto modo que tiene más pérdidas el torbiscal
que las otras dos estirpes. Si comparamos los sistemas, pues se ve que el sistema de cebo presenta jamones, bueno, yo creo que sí que lo veis, presenta jamones más pesados que el jamón de bellota. Eran significativos, ¿vale? Los resultados que presento son significativos. Si no son, os lo digo. Es que estaba puesto, pero bueno, se han alterado un poquillo, pero bueno. Y estas diferencias se mantienen, siendo la montanera más ligera que el cebo, los jamones de montanera menos pesados, y estas diferencias se mantienen, excepto al final, en la fase ya final de curación, donde no hay diferencia entre el jamón de cebo y el jamón de bellota. ¿De acuerdo? Bueno, ¿a qué puede ser debido? Pues bueno, yo pienso que posiblemente un poco está en consonancia, vamos, con todos los resultados que hemos ido viendo. Los jamones de cebo tienen menos grasa, tienen más músculo, tienen más agua. Luego es posiblemente normal que pierdan más. Los jamones de bellota tienen más grasa, la grasa no se pierde tanto, tienen menos metabolismo del agua y tal, eso ya, y durante la curación, y entonces pues pierden menos, y al final pues acaban en pesos que no eran significativamente diferentes. Lo mismo pensamos que es la explicación, bueno, lo comento ahora. Hemos puesto las pérdidas por secado y curado, que era donde había diferencias significativas. En las otras, ni en el perfilado ni en la salazón había diferencias significativas entre las estirpes, pero en el último periodo ya sí que había diferencias significativas. Entonces, es la torbiscal la que tiene más pérdidas, como ya he indicado anteriormente, que la retinta o la lampiña. Y creemos que la explicación es justamente la misma. El torbiscal tiene más masa muscular y tiene menos grasa, con lo cual pierde más durante la curación del jamón. Y también pues el cebo de campo y la montanera en esta fase significativamente pierden más los del cebo de campo que los de montanera. También se clasificaron los jamones un poco según su estética, si eran alargados, si tenían algún defecto, y los clasificamos pues como en 7 clases, del 1 al 7. 7 significa que son los más bonitos y 1 pues los jamones un poco más vastos o menos atractivos. Entonces resultó que la puntuación morfológica más baja era para los jamones de la estirpe torbiscal y la más alta era la de los jamones retintos, de la estirpe retinta. Quizá también por la caña, y bueno, quizá esto puede ser bastante interesante, sobre todo para cuando se vende el jamón entero. Quizá en el futuro puede perder importancia esta característica, porque imagino que cada vez se demanda mucho más el jamón loncheado y realmente pues tampoco es tan importante su estética. De la misma manera se seleccionaron 18 jamones, 9 de cebo y 9 de montanera, 3 de cada estirpe, y se hizo un estudio, un análisis sensorial de los jamones. Lo hicimos en el INTAES y 10 catadores entrenados testaron los jamones. Se midió, se tomaron medidas, al principio se toman medidas visuales, después olfativas y finalmente las gustativas, las de cata. Entonces, visualmente se valoró el color del magro, el color de la grasa, el veteado, el brillo. Después se midió la intensidad del olor, si había olores desagradables, y luego ya se pasó a degustar el jamón, evaluando el grado de salado, la persistencia a sabor ibérico, también si había algún sabor rancio, sabores desagradables, y la jugosidad y la dureza. Bueno, observamos, voy a comparar primero las estirpes, la diapositiva de las estirpes. No había grandes diferencias, no había muchas diferencias organolépticas entre las 3 estirpes. Sí que se observó que significativamente el torbiscal presentaba un menor grado de veteado que las otras 2 estirpes.
el retinto presentaba una mayor persistencia al sabor, posiblemente tenía más grasa y la grasa puede ocasionar esa persistencia del sabor. La jugosidad fue mayor en el Torbiscal que en el lampiño, igual que el retinto, y curiosamente resultó que los jamones lampiños eran más duros, presentaban un mayor grado de dureza que las otras dos estirpes. Bueno, podríamos buscar algunas explicaciones. Quizá choca un poco que teniendo menos veteado el Torbiscal resulte más jugoso, pero también es más tierno y bueno, pues podrían un poco mezclarse algunos parámetros y llegar a estos resultados. Por otra parte, la diferencia organoléptica entre el cebo y la montanera fue muy significativa para casi todos los parámetros estudiados. Por ejemplo, como el color del magro, pues resultó que era más oscuro, tenía más color, el de bellota más veteado, más brillo. Normalmente es la grasa la que hace que brille el jamón, lógicamente, más brillante, más persistencia en el sabor, los de montanera, más jugosidad, más intensidad en el olor y también eran un poquito más duros que los otros. Es verdad también, tenemos que tener en cuenta que el tiempo de curación no es el mismo. Los de montanera llevan casi un año más de curación que un poco más que los de cebo, pero aún así están ahí las diferencias. Yo creo que os lo he explicado un poquito todo y como seguramente que ya un poco tarde voy a resumiros un poquito todo muy deprisa. Estirpe retinta, hemos dicho que es la que tiene un mayor metabolismo lipídico, la que presenta una mayor proporción de ácidos grasos monoinsaturados y de oleico, por tanto tiene una grasa más saludable. Luego en su composición de canal presenta más grasa, es la más grasa y tiene menos rendimientos de piezas que la Torbiscal. También es la que presenta menos pérdidas durante la curación, tiene mejor morfología su jamón y luego pues sensorialmente tiene un mayor veteado y una mayor persistencia de sabor. La Torbiscal, como hemos dicho, es la estirpe intermedia en cuanto al metabolismo lipídico y lo que destaca de ella fundamentalmente pues que es una estirpe que tiene mejores rendimientos cárnicos, que es una característica importante a tener en cuenta, y menos espesores grasos, aun teniendo bastantes. Tiene mayores pérdidas por curado y peor morfología, si es que eso llega a ser importante. Y luego nos dio que el jamón era más jugoso. La lampiña, pues quizá ha salido la más perjudicada del estudio porque presenta grasas más saturadas, por lo cual podríamos decir que su carne es menos saludable que las otras dos, pero también os tengo que decir que comparando los resultados de la estirpe lampiña con cualquier otra raza de porcino, su carne es bastante más saludable con creces. Luego estamos comparando 3 estirpes que son de ibérico, ¿vale? No significa que la lampiña sea realmente peor, es ligeramente inferior en estos parámetros que las otras dos, pero no deja de ser un ibérico. Y bueno, tampoco destacó quizá bastante en sus características de canal, no presenta diferencias con respecto a las otras. En cuestión de la curación del jamón es muy parecida a la retinta y bueno, un jamón sí que quizá resaltar que es, además lo hemos observado también, por eso lo he resaltado, un jamón un poquito más duro que las otras dos estirpes. Y ya simplemente para terminar, pues que los animales de cebo de campo, como ha quedado claro, tienen más ácidos grasos saturados que los de bellota, presentan mejores rendimientos de jamones y paletas, aunque luego, por ejemplo, durante la curación, pues los pesos se igualan porque tienen más pérdidas. Y los de bellota, pues tienen mejores características saludables, mejores características organolépticas, pierden menos durante todo el proceso de curación, aunque sean más pequeños al inicio, y bueno, pues tienen más espesores de grasa y poco más. Bueno, y el músculo semitendinoso, que curiosamente nos ha salido. Bien, decir que todo este estudio pues ha contribuido
gente, dar las gracias a mi equipo del CICITES y a otros doctores de fuera que también han colaborado, como puede ser la doctora Susana García o Rosario Ramírez, que han trabajado en la calidad de la carne y también en los análisis sensoriales, o el doctor Antonio González Bulnes de Línea de Madrid, que nos ayudó con los temas de metabolismo, de metabolómica, y la doctora Cristina Óvilo y Yolanda, que nos ayudaron con los análisis de expresión y de genes relacionados con el metabolismo lipídico. Y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Mercedes, porque en primer lugar ya has ajustado perfectamente al tiempo que habíamos dicho, lo has dado perfectamente. Y en segundo, pues yo creo que ha dicho cosas muy interesantes, ¿no? De estas 3 estirpes de ibérico, que yo creo que en la parte del metabolismo lipídico y demás hay un montón de cosas muy interesantes que además podríamos intentar seguir investigando, ¿no? Yo creo que sí. Queremos seguir trabajando por ahí, buscando otros efectos, viendo las diferencias de los sistemas, viendo cómo podrían influir y profundizando más en metabolómica, buscando más parámetros. En principio trabajamos con estos, era nuestro primer estudio de metabolómica, pero ahora ya, de hecho, un poco lo siguiente que viene ahora, como la idea también era, bueno, vamos a ver qué tiene de bueno la lampiña, ¿no? Vamos a destacar la lampiña porque es la que está mucho más en peligro de extinción. Y ahora también a lo mejor entendemos por qué. Los ganaderos no son tontos, nunca lo han sido, y entonces ellos, comparando las estirpes, pues han decidido que les gusta más la retinta, y realmente pues, tienen toda la razón, que es la mayoritaria y la que más se produce. Pero bueno, eso no significa que tenga muy buenas características para el cruce. Ahora mismo ya hemos hecho un estudio que todavía estamos analizando los resultados, cruzando las estirpes entre sí y viendo que se aportan, buscando algunos efectos de complementariedad en composición grasa y en metabolismo para poder conservarlas y para poder beneficiarnos de una heterosis que nos puede dar al ser tan diferentes, pero, como digo, sin estar poniendo la etiqueta de ibérico en pureza. Muy bien, perfecto. Pues a ver si en futuros proyectos lo abordamos también. En cuanto a... Hola, ¿me oís bien? Bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la parte que hicimos aquí ya con los jamones, ¿no? En la parte que hicimos en Montenevado. En primer lugar, nosotros también hicimos pues nuestro pequeño ensayo sensorial, ¿no? En el cual, bueno, pues vimos algunas diferencias también que destacamos en rojo y que yo creo que la mayoría de ellas coinciden un poco con lo que ha dicho Mercedes y lo que ellos vieron también en el CICITES, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos separado cebo de campo y montanera. En primer lugar, el brillo, vimos que, bueno, pues en el que más destacaba era en el retinto, ¿no? Tanto en un sistema de alimentación como el otro. Y esto pues es coherente con lo que comentábamos también del perfil de ácidos grasos y de ese brillo al corte y lo que ellos observaron, ¿no? En cuanto al color del magro, bueno, pues vimos que el que tuvo un color más adecuado en el cebo de campo fue el lampiño y bueno, pues en la montanera no había grandes diferencias, pero quizá el torbiscal destacaba un poquito, ¿no? No era una de las cosas que más destacaron. Sí que es cierto que en cuanto a la textura, lo que era un poco la terneza, por así decirlo, veíamos que, bueno, pues el torbiscal en ambos sistemas y sobre todo en el cebo de campo era el que tenía una textura o una mayor terneza, estaba más tierno y bueno, pues esto es algo que corrobora lo que vosotros percibisteis, ¿no? Y luego, bueno, pues retinto y lampiño estaban más o menos a la par en este parámetro. En cuanto a la grasa intramuscular, al veteado o infiltración, bueno, pues ocurre un poco lo mismo que detectasteis vosotros también, menor veteado en el torbiscal en ambos sistemas de alimentación, ¿no? Y bueno, además bastante marcado, ¿no? Nuestros catadores sí que lo vieron pues al igual que vosotros, ¿no? En cuanto al sabor salado, bueno, pues hubo un poco más de sabor salado en montanera que en cebo de campo. Ninguno fue demasiado, pero sí en montanera fue un poquitín más. Y bueno, pues no es muy destacable, quizá el que presentó un sabor un poquito más salado fue ahí el lampiño. Y bueno, pues veremos ahora un poquito una referencia a este sabor salado, ¿no?
Y en cuanto a la, bueno, esto sería ya una gráfica en la que ya prescindimos un poco de lo que son los dos sistemas de alimentación y lo centramos todo ya únicamente en las estirpes, ¿no? Aquí destacamos el brillo, que era lo que veíamos antes, y en cuanto a la puntuación del sabor, sí que es verdad que el Torbiscal salía perdiendo un poco en el sabor global también, ¿no? Y en cuanto al sabor salado, sí que queríamos indicar que el corte y perfilado de las piezas en fresco se hizo en un matadero que no es de los que solemos trabajar con ellos, ¿no? Nosotros solemos dejar la pieza un poquito más cubierta, más envuelta, y esto pudo hacer también que los jamones captaran un poquito más de sal que cuando hacemos el proceso aquí nosotros habitual. Pero bueno, es una cosa ligera, ¿no? En cuanto a los pesos de jamón curado, pues un poco parecido a lo que decía también Mercedes, nos salían pesos en jamón más grandes en el Torbiscal y bueno, seguidos del retinto y del lampiño, ¿no? Esto era un poco el peso del jamón curado. Y aquí hay una cosa, bueno, curiosa que nosotros llamamos el ángulo de la cadera, ¿de acuerdo? Si veis la imagen del cerdo en el cual se ve la postura del animal, podemos ver un poco la inclinación, ese ángulo que se ve un ángulo azul, sería un poco la inclinación de la grupa, ¿no? Esta inclinación entendemos que siempre es una menor inclinación en aquellas razas más rústicas, más andadoras, más tipo ibérico, ¿no? Y bueno, pues un poco menos, son más erguidos, tienen más ángulo aún todavía en aquellas razas más industriales de tipo blanco, por irnos a un extremo, ¿no? Entonces nosotros hicimos, todos los jamones se midieron hasta el centro de la caña, de la pata, por así decirlo, ¿no? Desde la cadera, y estos fueron los resultados que obtuvimos, ¿no? El que tenía un mayor ángulo de la cadera era el Torbiscal y el que tenía un ángulo menor fue el lampiño. En este caso, pues lo que viene a decir un poco es que ese lampiño era un poco un cerdo de características, pues eso, más rústicas, más de grupa más hundida, ¿no? Y el Torbiscal, pues un poquito el extremo contrario, ¿no? Que también puede tener que ver con esos rendimientos que decías y ese comportamiento que tiene el Torbiscal, ¿no? En cuanto a la longitud de las piezas, bueno, ya hemos visto que el Torbiscal era más grande y por lo tanto pues salía una longitud superior en todas las piezas Torbiscal, ¿no? Y el que tenía una longitud inferior en términos absolutos era el lampiño. Sin embargo, si hacíamos un coeficiente con el peso de las piezas para intentar quitar ese factor del peso, ¿no? Que era distinto, pues curiosamente el lampiño era el que tenía la longitud mayor, seguido del retinto, y el que tenía las patas más cortas, curiosamente, era el Torbiscal. En este caso, pues vuelve a ser algo parecido, ¿no? La conclusión que podríamos sacar, que quizá el lampiño pues es aún más rústico, aún más andador y con una pata a lo mejor incluso más larga, ¿no? Seguida del retinto. En cuanto al tema de la pezuña, en la estirpe Torbiscal aparecieron un pequeño porcentaje de pezuñas jaspeadas, ¿no? Que esto es algo que, bueno, pues el Torbiscal sabemos que no fija perfectamente el color negro en la pezuña, y así nos lo dijo Luis Silió, que estuvo aquí el mes pasado precisamente en esta mesa hablándonos de esta estirpe, ¿no? Pero bueno, no es un defecto de calidad ni algo que pueda suponer un problema, ¿no? Simplemente es, bueno, pues conocer que este animal es así y tiene ese pequeño porcentaje de jaspeado. Y bueno, pues hicimos una última medida, que era el diámetro del tobillo, ¿no? Que es un poco, pues, eso que decía Mercedes también, que es esa vara de medir de la caña fina que decimos, el tobillo fino, que también es un carácter muy representativo del ibérico 100%, ¿no? En este caso, cuando medíamos en términos absolutos, el que mayor diámetro tenía era de nuevo el Torbiscal y el que menor el retinto. Esto era un poco por el efecto del peso de las piezas. Si lo corregíamos con el coeficiente del peso, curiosamente el lampiño era el que tenía un mayor diámetro del tobillo, y si lo corregíamos con la longitud también el lampiño era el que tenía un mayor diámetro, ¿no? Esto no sé muy bien a qué puede deberse, no sé si se te ocurre alguna explicación, pero yo intuitivamente diría casi lo contrario, ¿no? Que si es más largo y demás y con la grupa más baja debería tener el tobillo más fino, pero a lo mejor no es. No sé si se puede deber, no sé si habéis visto cómo camina el lampiño. O sea, tienen los andares totalmente distintos. El retinto es el que camina pues típicamente como un cerdito ibérico que parece que va de puntilla. Mientras que el lampiño es pando, es un animal que prácticamente apoya el talón, o sea, lleva unos andares, parece incluso es más bajito, y también quizá por eso he comentado cuando las diferencias en los espesores musculares, porque creemos que tiene más semitendinoso, primero porque a lo mejor tiene que caminar más que los otros,
para pillar la bellota. El que es más chiquitito tiene que correr más si quiere comer. Y luego además por esa postura, por esa forma de caminar, que a lo mejor contribuye más a que se hipertrofien los músculos más que otros. Podría ser debido a eso. Pero también es curioso porque también es verdad que hay muchos mitos con respecto a las estirpes, pero que nunca se han estudiado realmente en profundidad, porque siempre se ha dicho que la lampiña es la que tenía más grasa. Es que es la más grasa. A lo mejor no. Y también que la pata más fina, que el lampiño, he oído yo siempre, es que tiene la pata más fina. También a lo mejor la retinta con el tiempo se ha ido seleccionando para pata más fina y por eso ahora ya es más fina que la lampiña. Pero bueno, que está bien estudiarlo para ir catalogándolos bien y saber cómo produce cada uno. También hay que decir que son diferencias pues, muy pequeñas, ¿vale? No son diferencias tampoco significativas ni con un volumen elevadísimo de jamones, ¿no? Y bueno, por último tenemos aquí una foto de familia, ¿no?, de los jamones de las 3 estirpes, en las cuales, bueno, no es sencillo apreciarlo porque todas estas mediciones, como decimos, pues son pequeñas diferencias, ¿no? Quizás en el retinto sí se veía que la caña podía ser un poco más estilizada y en el torbiscal jamones un poquito más vastos, como decía Mercedes. Pero bueno, en general todos tenían un formato muy bonito y la verdad que han sido jamones muy buenos todos. Muy buenos. Y bueno, pues vamos a pasar, si queréis, a las preguntas que pueda haber habido y demás, a ver si nos pueden echar una mano y hacer las preguntas que haya habido en el chat o cualquier pregunta que tengáis aquí vosotros en el público. Muchas gracias. Bueno, yo os voy a pasar de momento algunas de las preguntas que hemos recibido en el chat. Y bueno, pues Emiliano de Pedro, que se lo está estudiando bien el hombre, pues nos preguntaba que en algún momento ha perdido el sonido y que no sabía si el efecto del ejercicio en el músculo semitendinoso exactamente cuál era, que ha perdido un poco el audio. Sí, hola Emiliano. Bueno, pues no lo sabemos, es un poco elucubrar. Lo que sabemos es el resultado que nos ha salido. Entonces, pues ha salido que el lampiño tiene el músculo semitendinoso, el área más grueso que las otras 2 estirpes, y que la montanera también presenta mayor área del músculo semitendinoso. Y creemos que posiblemente pueda estar asociado al ejercicio. Bueno, el ejercicio hipertrofia los músculos y entonces, pues cuando el animal va caminando, pues se hipertrofia este músculo más que los otros, por eso ha salido más significativo en los de montanera que en los de cebo. Eso es lo que nos ha salido. También pregunta Emiliano que le ha parecido observar que el cebo en montanera el porcentaje de oleico era 52%. Me imagino que es un error, que lo habrá visto mal en la tabla, 55. ¿no? 55, yo también creo recordar ese valor, lo habrá, sí, a lo mejor como hay tantos números, pues le ha bailado algún número. Y luego pregunta que en las tablas de mermas ponen la gráfica peso de jamones, pero será merma de jamones, dice, ¿no? Yo creo que había peso de jamones, realmente. Era el peso. Era peso, ¿verdad? Lo que pasa que de alguna forma íbamos viendo cómo iba mermando según en el tiempo. O sea, en los distintos, cuando, procesos, sí. Claro, los procesos, vosotros, de hecho, nos disteis el peso inicial, peso tras el perfilado, peso al salir del secado, peso al salir que os pregunté lo que era un poco del salado y del secado, cuando ya después se lavan y se secan, y luego ya el final de la curación. Sí, a lo mejor ha bailado algún número o algo ahí. Sí que mira, estaba. no ha bailado, 52. efectivamente, perdona. Mira, 55. En la montanera. 52 era el cebo. Y luego decía que también que le sorprende que ha entendido que organolépticamente que el torbiscal es el más jugoso, sí. Y que sí es cierto que se lo ha visto mal y que sí tendría alguna explicación. A mí también me ha sorprendido. Como bien ha dicho Alejandro, son 3 jamones de cada estirpe en cebo y en montanera. Vosotros los habéis hecho primero por separado y luego habéis hecho un estudio conjunto, que es el mismo que he hecho yo. Lo que ocurre que yo he hecho un estudio conjunto de todos los animales. Lo que ocurre que dentro del modelo del análisis de varianza he metido los 2 efectos, para así poder aprovechar los 18 jamones. He metido la estirpe, el efecto de la estirpe y el de la alimentación conjuntamente, de forma que ajustando vemos el efecto de la estirpe una vez que se ha ajustado por la alimentación y utilizamos los 18 jamones. Entonces,
a mí también me ha sorprendido la jugosidad como organoléptico en el torbiscal. Quizá yo lo he atribuido un poquito a la terneza. Eso es, yo creo que... Era más tierno, y a vosotros también os ha salido más tierno. Vuestros catadores han coincidido en que el torbiscal estaba más tierno, era más tierno. Entonces, hay veces que se confunden, no es que se confundan, o que a lo mejor es que van asociados. Es verdad que la jugosidad va asociada al veteado, pero también un jamón más tierno, pues puede dar una sensación de que es más jugoso al catador. Por eso a mí me suele gustar, y insisto, en nuestro equipo siempre que intentáramos diferenciar más bien fluidez. El término jugosidad en jamón me parece que una cosa jugosa puede ser un melocotón o una manzana, pero un jamón no. Me cuesta pensar un jamón jugoso. Por tanto, siempre me gusta más hablar de fluidez, pero bueno, puede ser una razón. Y luego José Pedrosa nos preguntaba que si la intención de este estudio es que los productores lleguen a separar las estirpes. Y yo contesto por mi parte, luego comentáis vosotros. Yo entiendo que bueno, que es una opción para cada uno, que el que quiera en un momento dado, si se define que el industrial, que el cliente, que al final que el consumidor pues va a valorar más un tipo de estirpe, pues lógicamente es un posible camino. Yo no entiendo que cada uno pueda hacer obviamente lo que quiere. Creo que a nivel legal no hoy por hoy ni se exige, ni creo que se deba exigir que se marque la estirpe en el tipo de ibérico. La norma de ibérico es una para todo el ibérico. Y lo que sí que entiendo que como el mercado es libre, pues lógicamente el que quiera, le parezca que tiene que hacer una línea de torbiscal o de retinto porque considere que son los más aptos para su tipo de producción, pues que tiene la libertad obviamente de hacerlo, pero por supuesto no obligar a nadie, entiendo yo, a hacer ese tipo de diferenciación. No. Lo que yo pienso que a lo mejor podría ser interesante, yo creo que este estudio lo que a lo mejor es una herramienta, porque a ver, hoy en día la sociedad es muy variada y la gente compra por muchos motivos. No olvidemos muchas veces el aspecto social de todo esto. Entonces, por ejemplo, podría haber algún industrial que, conociendo que, bueno, que el lampiño, pues es verdad que ha salido quizá comparando las tres en algunos aspectos, digamos que un poquito más perjudicado, pero como os he dicho, comparado con otras razas, ni mucho menos. Y bueno, también se puede vender una estirpe en peligro de extinción. O sea que a lo mejor hay consumidores que estarían dispuestos a comprar un jamón de calidad, de una calidad excelente, de una estirpe que está en peligro de extinción y contribuir a su conservación. Hay consumidores para todos los gustos. Y es cuestión de ofertar. Y de la misma manera que hemos conseguido que los huevos sean de suelo, pues podemos vender también otras cosas, porque indudablemente yo también quería haber acabado con una conclusión final, y es que estos cerdos están adaptados a la producción extensiva. Estamos en un proceso de cambio climático. Vemos lo que está ocurriendo, vemos la sequía que tenemos. Entonces, da mucha pena que se pierda esta genética, y algunos se han perdido ya. Entonces, yo creo que todo lo que sea hacer para rescatarlos, pues no está de más. Y bueno, la producción extensiva, ellos son los que realmente protegen el bosque mediterráneo, produciendo una carne de una calidad excelente con los frutos. Entonces, bueno, es este aspecto social, este aspecto de conservación del medio natural también, que hay que poner en valor. Que la carne ya sabemos que es exquisita, estudiamos, lo vemos, sabemos, todos los estudios lo corroboran además, que son unos animales que, además genéticamente, porque yo he comparado los resultados del estudio de cebo solo con otras razas, en cebo, con piensos similares, y no dan los mismos perfiles de ácidos grasos, lo que está publicado en la bibliografía, con lo cual estos animales son diferentes. Y eso es algo que es muy importante. Y además de ser diferentes en su calidad, que está contrastada y que en todo el mundo, luego tienen pues un aspecto que a mí también me parece muy interesante y que debemos intentar conservar. Con lo cual, pues bueno, todo suma. Bueno, yo iba a decir algo, pero era muy parecido a lo que has dicho tú. En definitiva, creo que cada ganadero debe producir aquello con lo que se sienta más cómodo, y sabiendo que tiene estas estirpes, que son tres tesoros, ¿no? Bueno, pues hemos visto que una tiene mayores rendimientos, otra tiene mayores ácidos grasos insaturados, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que se puede decantar cada ganadero por lo que más le atraiga, ¿no? Bueno, yo también tenía una pregunta. Me parece que he visto por ahí en el árbol también de los cerdos,
me ha parecido que salía el torbiscal, aparecía como que salía del rubio y del entrepelado, del rubio portugués y del entrepelado, pero no ponía nada del colorado portugués también, ¿o sí? Sí. Era porque me ha parecido ahora al verlo y digo, me he quedado así un momento pensando y no Sí, sabía me he si... equivocado. Bueno, qué lista soy, podía haber ido. Aquí, ya me he pasado. Mira. La siguiente. Mira el torbiscal, mira esta raya, ¿ves? Ah, sí, correcto. El portugués, bueno, incluso de la mezcla de guayarbas con lampiño de la Serena, cogieron y luego ya le metieron el dorado alentellano. Muy bien. Sí, había visto esa raya superior que subía al tinto portugués, no la había visto. Vamos a ver si hay más preguntas. Sí, me ha sorprendido uno de los datos que me han sorprendido es me parece que era el engrasamiento, la diferencia en cuanto al régimen de montanera contra el de campo. Me imagino que uno de los principales problemas para este tipo del diseño de estos estudios es definir a qué peso sacrificas los animales, porque no puedes decir sacrificamos todos a 150 kilos, porque no están en el mismo momento de crecimiento o de metabólico de cada uno de los animales. Tampoco puedes, no sé, será casi más justo hacerlo con meses o bueno, depende cada uno, entiendo, del momento en que consiga ese momento en que se cierra, como se dice en el argot, el animal, y que ya digamos que es más difícil de llevar a pesos superiores. ¿Realmente se ha utilizado el mismo criterio para los de campo que para los de bellota para el peso? Sí, para los de campo y los de bellota sí, se ha utilizado el mismo criterio. Lo que son distintos son los pesos de las estirpes, ¿vale? Porque se cierran a pesos distintos. Aunque al final, sobre todo entre la retinta y la torbiscal, no hubo diferencias. La lampiño era más pequeña. No obstante, el peso de sacrificio está metido en el modelo, que no es que ajuste al 100% perfectamente, pero sí que lo considera. Y un poco lo que habéis hecho vosotros con las ratios. Habéis intentado ajustar por el peso o por la longitud. Pues yo incluyo dentro del modelo estadístico como covariable el peso del animal, el peso de sacrificio, ¿vale? Y luego me has hecho otra pregunta. ¿Por qué luego engrasa más en bellota que en campo? Porque el nivel de engrasamiento era muy superior. ¿Se han utilizado realmente los mismos criterios de peso? ¿Han matado el mismo peso? Yo creo que sí, tengo los pesos y las edades. No había grandes diferencias entre el cebo y la bellota. Lo que pasa que, también quiero señalar otra cosa, y es que los animales de cebo de campo se alimentaron con un pienso de cebo normal, no era un alto leico, ¿vale? Era más rico en proteína. Por eso los niveles de urea nos salieron más altos y algunas cosas, porque era un pienso de cebo con una proteína ajustada sobre el 15% aproximadamente. Está publicado en un trabajo que se puede ver y entonces no era. Ahora ya, si estudio a lo mejor lo hacemos con un alto leico, posiblemente los resultados serían diferentes, ¿vale? Pero es un pienso más equilibrado frente a una montanera. Quizá no es tan energético como la montanera, ¿no? Que como lo que van a ingerir en la montanera. Energético no hay tanta diferencia, pero sí a nivel de ácidos grasos, porque cuando empiezan a darle alto oleico, lo que tú ya le estás metiendo es una composición de ácidos grasos muy similar a la montanera, y efectivamente se nota que son. Y también pensamos, el hecho de que deposite más grasa en la montanera, puede ser, hace más frío. El animal pone grasa cuando hace frío. Los otros están más protegidos en un corral. Es verdad que se les pone dormida, Nosotros en la finca les ponemos unos camping y tienen dormida, pero de mediados de noviembre a mediados de enero, principios de febrero, hace frío y llueve a veces. Entonces, quizá el metabolismo también ingieren más grasa. Sí, es donde pueden dormir, pero no duermen al aire libre, porque es que hace frío y el animal pierde mucho. Cuando llueve, el animal de bellota pierde, el clima. Yo creo que es podría ser, pero tampoco te digo que sea la razón. Creo que es crítico el que ingieren más grasa. Yo creo que ingieren más grasa también. Yo me refería a que era más energético en montanera. Sí, ingieren más grasa. Y la depositan directamente. Entonces, pues toda esa grasa en principio pues la depositan, y yo creo que es por eso. Tampoco era una diferencia enorme en la grasa dorsal, andaban todos en 8, uno era 9 y los otros eran 8, eran
estadísticamente diferentes y lo hemos marcado, pero los otros también tenían grasa. Me sorprende que realmente en el campo, o sea, en la montanera, puedan, bueno, que los otros son de campo, no eran de cebo. Con cebo sí que hubiera sido distinto seguramente, ¿no? Ah, con un cebo intensivo te refieres. Sí, sí. La edad de los animales sería... Es muy Buenas parecida. tardes, soy José Manuel. Hola, José Manuel. Que la edad de los animales en montanera y en campo son similares. Sí, sí, sí. Iguales, ¿no? Nacieron, ya te digo, las tengo, vamos, ahí lo podía buscar, pero es que mira, entraron con 13 meses y algo y salieron con 15 meses y algo, ¿no? Eran muy parejos. Quizá es un poco también la importancia del estudio, ¿no? Que todos los animales han ido en un mismo momento y han ido todos a la misma vez. Entonces, Yo también tenía algunas preguntas. Dime. Por ejemplo, la primera, el entrepelado, que no se ha tocado en este estudio, que es porque se entiende que los datos que nos aportan van a ser muy similares entre la media entre lampiño y retinto, ¿no? Al ser, íbamos buscando diferencias, entonces tampoco teníamos una capacidad ilimitada y de dinero tampoco, entonces teníamos que elegir. Entonces elegimos, también es verdad que eran en ese momento las 3 estirpes que teníamos en Valdesequera, pero teníamos ganaderías de entrepelado que podíamos haber cogido animales, pero ya se nos hacía muy caro y muy grande el estudio, y es que además pensamos que no íbamos a encontrar mucha diferencia entre ellos. Ha trabajado, si quieres más información en esto, quien ha trabajado con entrepelado es un grupo de Valencia, Ingafood, que ha trabajado con cruces entre estirpes. Ellos han comparado el entrepelado. Yo lo que más he estudiado es lo que ellos han hecho, que han comparado retinto con torbiscal bastante, y son muy similares sus resultados a los nuestros. Son muy parecidos lo que ellos han obtenido. Pero ellos también en un principio, a ellos les daban buenos rendimientos el entrepelado. Ellos decían que eran buenos cerdos. Y ahora, por ejemplo, en el siguiente estudio que estamos haciendo cruzando, hemos visto que la lampiña mejora muchísimo en el cruce, porque se le acaba esa limitación que tiene de tamaño. Es que un lampiño con 155 kilos, es que algunos se nos ha muerto en el cepo, cuando lo hemos ido a ecografiar, porque es que están cerrados, o sea, es que ya están tan gordos que tienen problemas. Entonces no los puedes pasar de 155 kilos, imposible, al guayervas, ¿vale? O el lampiño portugués es otra cosa distinta, pero al guayervas no. Entonces, al cruzarlo con retinto, esa limitación del tamaño se va totalmente. Te permiten crecer prácticamente como crece un retinto, como crecen otros, con lo cual, ahora ya vamos a ver un poco, vamos a estudiar cómo han resultado los cruces. Todavía no tenemos los resultados analizados, pero hemos hecho algunos cruces ya. Y me resulta muy curioso otro dato del estudio, que sabiendo que el lampiño es un animal de tamaño medio, o más pequeño que la otra estirpe, el peso de jamón a la entrada era mayor que el retinto, por ejemplo. Tiene buenos pesos. Es que es curioso. Por rendimiento alto, entonces, se entiende, ¿no? Rendimiento de jamón alto. Más que rendimiento, peso de jamón en sí mismo. Luego, yo creo que pone más jamón que el retinto. O sea, el peso de jamón, peso como tal. Sin embargo, cuando tú le divides, o sea, haces el rendimiento, te da tendría que dar más. Es el peso más pequeño. Era en peso. Era en peso. Sí. No. Está al final. Vámonos para allá. No sé si puedes. Lo que le haga que sea así, ¿no? Sí. Son muchos datos. A ver. Ahí vemos el peso, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí. Sí, pesa más. No, era igual, que no es significativo al retinto, es el que pesaba más era el torbiscal, pero dieron buenos jamones los lampiños. No, eso es el peso vivo, porque no, ese es el peso del jamón. Ah, los pesos. El peso vivo yo tengo por ahí el peso de canal sí, tengo por ahí el peso de canal en algún sitio que lo eché un vistazo antes de la ponencia, sí. Y me salía, si no recuerdo mal, el mayor peso de canal concretamente era el torbiscal, seguido del retinto y seguido del lampiño. Y había como 5 kilos de diferencia, sí. de canal hablo, Canal. No sé.
El Torbiscal y el retinto eran bastante parecidos, porque el peso de canal no me acuerdo, pero el peso vivo medio de los torbiscales era 69 kilos, los retintos eran 65 y los lampiños llegaban a 155, los llevamos bastante, pero iban ahí. Sí que choca un poco, pero daban buenos jamones, eran grandes. No, bueno, no sé por qué. A lo mejor al ajustarlo se nos ha reducido el rendimiento. Completamente. Y ya por último otra pregunta, a la hora de hablar del lomo... Perdona un momento. Habría que ver los rendimientos de jamones en fresco también, que seguramente tengamos los datos y lo podemos mirar, ¿vale? Sí. Pero, bueno, esos pesos del jamón curado, que seguramente... 14. Vale, también ahí tiene que ver el perfilado que haya habido, que por lo que sea no haya sido perfectamente homogéneo, ¿no? Es más bien el despiece, sería más bien el despiece. ¿Cómo se han despiezado? Pero bueno, que ahí pudiéramos meter un error, pero no sé. No, pero no. Sería raro. No, bueno, no lo sé. Lo voy a. Lo miraremos. Yo tengo los es que pues, vamos a poner, es verdad que esos pesos son los vuestros, pero bueno, que en definitiva son los mismos. O sea que miraremos a ver, ¿ha podido bailar alguna cifra ahí en cuestión de peso y rendimiento? Pues mi última pregunta era sobre el lomo, que has comentado que el mayor área de lomo lo está dando el Torbiscal y mayor infiltración, o sea, el corte, el retinto, ¿no? Es el que más infiltra. No. Y en otros estudios también, ¿eh? Sí, y los estudios que ha hecho, por ejemplo, Ingafood, infiltraba bastante más el retinto que el Torbiscal. Y además hay una cosa muy curiosa, y es que el cruce de retinto con Torbiscal no mejora la infiltración. No tiene infiltración media. Lo cruzamos para ver si podíamos mejorar. Hombre, el Torbiscal tiene muchas ventajas, más grande, tiene más rendimientos, entonces, pero uno de los problemas a los que siempre damos con el Torbiscal, y es uno de los motivos por los que los ganaderos lo han ido rechazando, es por la baja infiltración que tiene, bueno, baja, comparada con la retinta, que sí que infiltra. Y es que, de momento, no tenemos grandes números, pero hice un estudio, en los estudios que han hecho Ingafood, tampoco obtienen que sea central, o sea, que digamos que sea un gen que esté aditivo. Lo lógico, dices, bueno, el retinto infiltra mucho, el Torbiscal menos. Si uno está en 4 o 5 y el otro en 6, hago la media, me va a salir, los cruces, me va a salir una media. No. Mantiene la infiltración del Torbiscal el cruce con retinto. A lo mejor con lampiño no, vamos a verlo. Que además es un cruce muy común, que un cruce en muy campo común. se lo hace mucho Claro, ganadero. Y era la idea de intentar sustituir al Duroc, decir, bueno, el Torbiscal es un más formato y tal, más carne, pues vamos a intentar mejorar el retinto con él. Veremos a ver, porque solamente hemos visto grasa infiltrada. Creo que ahora ya tenemos también resultados de ácidos grasos y todo eso, de los cruces, y lo voy a ver más despacito, a ver qué nos sale. Tenemos otra pregunta de Emiliano de Pedro, que nos pregunta ¿qué tanto por ciento de proteína y grasa tenían los piensos de cebo? Proteína, está publicado en la tesis de Nicolás, que si quiere Emiliano se la puedo mandar online, pero tenían aproximadamente un 15%, 15 y pico de proteína, y la grasa, me acuerdo menos, pero creo que quizá el 4%, 4 y algo, no lo recuerdo muy bien. Pregunta también en relación a la bellota, lo mismo, también tanto por ciento de proteína, grasa. Bueno, la bellota hemos cogido las cifras que él conoce, que publicó David Tejerina. No hemos analizado la bellota, pero la bellota nuestra está analizada y publicada, estudios y trabajos que ha hecho David Tejerina, que él conoce. Entonces, es la composición. Me parece que la bellota tiene como un 6 de proteína o algo así, un 6 de proteína y más. Bueno, tampoco es tan grasa, lo que tiene es más energía. Claro. Tiene bastante energía. La grasa en la bellota, bueno, más o menos, quizá anda por ahí. Vale. Mire, se la mando por correo electrónico. Está estudiándoselo bien. Aparte, ¿tenéis estudios de manejo, por ejemplo, de diferencias de cada estirpe en el aprovechamiento de montanera, reposición diaria? Sí, las ganancias media diarias las tengo,
de las 3 estirpes en cebo y en bellota, pues tenemos los pesos. Y no había muchas diferencias en la ganancia media diaria entre las estirpes. Tampoco, ahora mismo me acuerdo mucho, pero no había, no lo he remarcado porque no había grandes diferencias en conjunto. ¿Lo podemos pasar? Sí. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Mercedes. Ha sido un placer. Creo que hemos roto algunos mitos, no sé si para bien o para mal, pero bueno, nosotros, como sabéis, hemos trabajado siempre el retinto, estamos convencidos de que es la mejor calidad, que es a lo que buscamos. Y bueno, parece que en ningún momento os hemos intentado convencer de que salieran estos resultados, creo, ¿no? No. Ha salido. Y bueno, pues no nos alegramos, pero bueno, pues por lo menos parece que nos da la razón a nuestra experiencia. Pues sí. Muchísimas gracias. A vosotros.